La fusión no viene a sustituir a todas las energías, ninguna energía va a sustituir a las demás. Todos hemos aportado un poquito a este gran experimento científico, pero todavía está lejos. No va a dar solución de un día para otro. Hacer centrales de fusión serán muy caras y no todos los países tendrán acceso a esa tecnología. Muy buenas, Isabel. Estamos hoy en el Laboratorio Nacional de Fusión, en el CIEMAT. Muchas gracias por acogernos aquí. Encantada de que hayáis venido. Sí. Estamos viendo pues eso, un laboratorio muy especial, único en España y en el mundo, bueno, pues uno de los laboratorios más punteros en cuanto a investigación de fusión. La fusión, a diferencia de la fisión, que es la que sí que usamos ya en las centrales nucleares actualmente, sabemos que la fusión todavía no hemos llegado a ella, pero gracias a investigaciones como las vuestras estamos acercándonos un poquito, ¿no? Entonces, ¿qué grandes ventajas tiene la fusión? ¿Por qué estamos investigándola tanto? Sí, pues la fusión tiene como gran ventaja de que tiene un combustible inagotable, porque utiliza hidrógeno, bueno, isótopos del hidrógeno, que son el deuterio y el tritio, y eso pues es inagotable en el planeta Tierra. Después no genera tanto residuos de alta como puede generar la fisión, ¿de acuerdo? Aunque sí que tiene residuos, pero son mucho más manejables. Y no tiene posibilidad de reacción en cadena, porque se controla con fuertes imanes, con campos magnéticos, y en cuanto apagamos los campos magnéticos, pues se queda en un gas que es totalmente inocuo. La fisión consiste en romper grandes átomos, ¿no? Átomos pesados. Sin embargo, la fusión es como todo lo contrario, ¿no? Es juntar átomos ligeros. ¿Nos puedes explicar un poquito qué ocurre en ese proceso? Sí, exactamente, es eso. El proceso de fusión es lo que se produce en las estrellas, por ejemplo en el Sol, y en el Sol lo hace fácilmente porque tiene una gravedad que presiona los núcleos y hace que se fusionen. ¿De acuerdo? Entonces, núcleos muy ligeros, como son dos hidrógenos, se pueden fusionar para dar un núcleo más pesado, que es el helio, y en ese proceso se produce muchísima energía. Esa es la energía que nosotros queremos captar y de manera controlada ponerla en la red, ¿no? Eso sería el objetivo último de la investigación en fusión. Aquí tenéis un reactor, un pequeño reactor para hacer investigación. Sé que se llama TJ2. ¿Nos podrías contar un poquito, bueno, pues qué características tiene y qué tipo de cosas investigáis? Sí, bueno, en realidad nosotros en nuestro argot no le llamamos reactor, porque reactor es solo cuando se vaya a ser una central que ya de energía, ¿de acuerdo? Son máquinas experimentales, dispositivos, pero que de alguna manera reproducen lo que puede pasar en esos reactores a pequeña escala. Nosotros estamos con tenemos una máquina que estudiamos el comportamiento de los plasmas, o en este caso solo son de hidrógeno, no metemos deuterio y tritio, no podemos tener reacciones de fusión porque no está preparada para ello, pero sí que estudiamos cuál es el comportamiento, el confinamiento de esos plasmas bajo campos magnéticos muy potentes y además moldeables, porque el TJ2 tiene mucha variabilidad en la configuración magnética. En la botella magnética pues la podemos hacer de muchas maneras y eso es de gran interés en la comunidad científica de fusión para saber bajo qué tipo de botella magnética se confina mejor ese plasma, que en un futuro puede ser un reactor para poner energía en la red. Me estás hablando de confinamiento de plasma. ¿Me podrías explicar un poquito más en qué consiste esta idea de confinar plasma para el público en general, que les puede sonar muy a ciencia ficción todo esto? ¿De qué estamos hablando exactamente? Sí, bueno, el plasma es el cuarto estado de la materia, es el gas a muy alta temperatura, cientos de millones de grados, con lo cual no podemos tenerlo en contacto con ninguna superficie, ¿vale? Y lo que hacemos es tomar como ventaja que al estar a tanta temperatura ese gas, los electrones están por un lado y los iones por otros. O sea, los núcleos que están cargados positivamente van por su lado y los electrones que están cargados negativamente van por su otro, ¿vale? Todos sabemos que con un campo magnético, si nos imaginamos un imán, en cuanto tengamos una carga positiva o negativa, va a seguir esa línea de campo. Entonces, tomando esta idea, lo que hacemos es hacer una botella magnética con muchas líneas de campo en las que atrapar este plasma, ¿vale? Se llama plasma porque está ionizado, es un gas ionizado,
¿vale? Entonces, esto es confinar magnéticamente. Como no queremos que tenga un inicio y un fin, lo que hacemos es una rosquilla, ¿vale? Como si fuera un donus. Lo giramos y esa botella o esta rosquilla magnética es donde tenemos que meter nuestro plasma, primero un gas, luego lo calentamos, con lo cual ya se convierte en plasma, subir mucho la temperatura, la densidad y tenerlo mucho tiempo para que haya muchas posibilidades de que se produzcan las reacciones de fusión. Ese es el objetivo último, tener densidad, temperatura y tiempo de confinamiento. Para poder visualizarlo, entonces, digamos que sería como cuando un imán repele un objeto, ¿no? Porque tiene una carga diferente, usar esa especie de repulsión del imán, pero en todo el donut, ¿no? De tal manera que esté flotando, entre comillas, pero realmente está metido, ¿no? En ese campo magnético. Claro, sí. ¿Vale? Y claro, esto y el campo magnético también, cuando es muy potente, también presiona al plasma y ayuda a la fusión, ¿de acuerdo? O sea, también forma parte de la estrategia de juntar mucho esos núcleos para que terminen fusionándose. Entonces, juntamos núcleos y, claro, se produce una reacción física, química. ¿Qué resultado sale de esa fusión? ¿Es peligroso? ¿Qué ocurre? Sí, bueno, peligroso, a ver, cuando se juntan un deuterio y un tritio, que es la reacción más probable, ¿vale? Por eso siempre tenemos que meter deuterio y tritio. Si ponemos hidrógenos también se fusionarán, pero a mucha más densidad y más temperatura, con lo cual los dispositivos o los reactores deberían ser muchísimo más grandes, porque todo escala con el tamaño de la máquina y con el campo magnético que tenga, ¿de acuerdo? Si metemos, cuando se fusionan estos dos núcleos, deuterio y tritio, se produce un helio y un neutrón. Y ese neutrón tiene el helio es el gas que nos pone la voz de pito, ¿no? Para recordar cuál es el helio. Vale. Entonces, nosotros decimos que se quema el combustible, el hidrógeno, para dar helio. Este helio se tiene que extraer también de la máquina de alguna manera. Y un neutrón, y ese neutrón es el interesante porque tiene muchísima energía y este hay que captarlo en las paredes del reactor para calentar un sistema que luego con una turbina pues ponga energía en la red, ¿vale? Y ahí es donde se extrae esa energía que se convierte en electricidad, ¿no? Al igual que la fisión al final genera calor, ¿no? Exacto, que convertimos en movimiento y electricidad. Sí, cuando hablamos de energía de fusión estamos hablando de grandes centrales, ¿vale? De centrales de energía. No es una energía distribuida que nosotros tengamos como podemos tener con las renovables. Para abastecer grandes ciudades nosotros necesitamos grandes centrales, ¿no? Pues en vez de quemar carbón como se está haciendo ahora o gas natural, o fisión o centrales de fisión, pues en un futuro pueden ser centrales de fusión. ¿En qué momento estamos a nivel mundial en cuanto a la investigación en fusión? Es decir, ¿qué nos queda todavía? ¿En qué estado estamos? Hace no mucho ha salido una noticia desde Estados Unidos de que han conseguido hacer un experimento de fusión exitoso. ¿En qué punto estamos? Sí, bueno, la última noticia de Estados Unidos ha sido del laboratorio de Livermore y ellos lo que tienen es, estudian el confinamiento inercial, que es una pastilla de deuterio y tritio muy pequeña, ¿vale? Implosionarla con láseres de alta potencia, ¿vale? O sea, es distinto, no hay confinamiento magnético, pero es otra línea de investigación hacia la energía de fusión. Nosotros estamos en la parte de confinamiento magnético de grandes máquinas que controlas con confinamiento magnético este plasma. Nuestro proyecto en Europa es la construcción, la puesta en marcha de ITER, porque ya está casi terminado. ITER está en el sur de Francia y es un demostrador. O sea, ITER es todavía un experimento, ¿vale? No es un reactor. Pero es un gran experimento, ¿no? O sea, quiere ser un experimento muy ambicioso. Sí, es muy ambicioso, es internacional, lleva muchísimo tiempo su construcción y su puesta en marcha y es donde confluye todo el conocimiento que se adquiere en los laboratorios pequeños como puede ser el de aquí de CIEMAT. Entonces todos hemos aportado un poquito a este gran experimento científico que nos tendrá que decir si somos capaces de varias cosas, de manejar el confinamiento, de que el confinamiento sea continuo, ¿vale? Nosotros aquí tenemos plasmas que duran medio segundo, que es un chasquido, ¿vale? O sea, no es más. Entonces nosotros queremos, claro, si tú tienes una central de fusión, necesitas poner energía continuamente en la red.
Entonces, mantenerlo. en ITER tiene que demostrar que mantiene, que produce con deuterio tritio la suficiente energía como para compensar todo el gasto energético, porque estas grandes centrales tienen mucho gasto energético, como habéis podido ver, de fuentes de vacío, pues eso, de fuentes de alimentación, de alta potencia, de inyectores de partículas, de láseres. Lo principal es compensar con la energía que se produzca todo lo que se está, o sea, y compensarlo además con creces para que haya producción a la red, para ¿vale? que nos o sea, interese. Si no, eso no podría ser. Bueno, pues ITER tiene que dar respuesta a un montón de retos todavía, ¿vale? También el manejo de ese neutrón que sale y que queremos captar. Tenemos que saber cómo tiene que ser esa pared para captar ese neutrón y convertirlo en calor, y además que nos sirva para reciclar el tritio, porque el neutrón se juega un papel importante en el tritio y para volver a inyectarlo dentro del plasma, ¿vale? Entonces podríamos decir que a pesar de que se sigue avanzando a un paso constante, todavía estamos, no sé si decir lejos de la fusión nuclear. Sí, para la rapidez que nos exige la sociedad, ¿no? Con las grandes crisis que hay, como ahora con la guerra de Ucrania y la escasez del gas, o el cambio climático, que también es muy, yo creo que es patente y que las sociedades tienen que tomar medidas y hacer cosas. La fusión viene también, es emisión cero en carbono, entonces también viene a contribuir a eso, ¿no? Pero todavía está lejos. No va a dar solución de un día para otro. Pero si un día por fin conseguimos un ITER que funcione y empezamos a crear reactores de fusión y por fin podemos usar la fusión como fuente de energía, ¿qué papel jugará esa fusión en el conglomerado de otras fuentes de energía? Sí, a ver, la fusión no viene a sustituir a todas las energías. Ninguna energía va a sustituir a las demás. Yo creo que formará parte de un mix energético. Hay estudios sociológicos que dicen cómo es la penetración de esos reactores de fusión y cómo puede contribuir dentro de tantos años, ¿no? 20, 30 o 50 en la sociedad, y siempre vienen a decir que serían como un 10, un 15% de la producción. Ten en cuenta que también hacer centrales de fusión serán muy caras y no todos los países tendrán acceso a esa tecnología. Además, con el uso de tecnología muy puntera y el conocimiento que se adquiere, los países que no hayan estado implicados también tendrán dificultades para hacer sus centrales de fusión. No es fácil, o sea, es mucho más compleja tecnológicamente que lo que es una central de fisión, desafortunadamente. Es ver cómo se comporta el plasma dentro de una botella magnética. El TJ2 tiene mucha flexibilidad magnética, se le pueden poner muchas configuraciones, ¿vale? Y todo lo que veis aquí pues son sistemas de calentamiento. Por ejemplo, esa jaula de Faraday tan grande que hay ahí es un gran acelerador de partículas que mete partículas muy energéticas en el centro, ¿vale? Del plasma, y ahí sube la densidad de la temperatura. Madre mía. Luego también calentamos por microondas, ondas que llegan y rebotan en el plasma y calientan, ¿vale? Bueno, y luego hay muchísimos diagnósticos, ver qué es lo que está pasando ahí dentro, ¿no? Los iones se inyectan desde aquí, se aceleran, se meten en el plasma, ¿ves? Que pasa por aquí por el plasma y se recogen en un analizador. Iones pesados, pero de cesio, ¿no? Que sean lejos del hidrógeno. Pero simularían... No, simplemente nos va a traer información de lo que pasa en el plasma, no hacen nada. Lo que está pasando exacto, es un diagnóstico, ¿vale? Algunas cosas son para inyectar hidrógeno y para hacer que el plasma sea mejor, y otras cosas son para ver qué está pasando. Entonces nosotros utilizamos todos los palillos de la física, ¿no? Aceleradores de partículas, láseres, de todo para que nos dé información, ¿vale? Recogemos la radiación que viene del plasma. Madre mía. Por ejemplo, claro, o sea, qué miedo. O sea, no es miedo, o sea, es como impresiona, ¿sabes? Sí. Cada diagnóstico que se pone, pues a lo mejor lleva 10 años el desarrollo, ¿vale? Tienes que adaptarlo a tu máquina y tus colaboradores siempre son de fuera, porque no hay otra máquina como esta en España, ¿vale? Esto está dentro de un programa europeo e internacional, ¿vale? Entonces, esto, por ejemplo, utiliza pastillas a temperatura criogénica, ¿vale? Se llaman pellets y son pastillitas de hidrógeno. Para que el hidrógeno sea poderlo inyectar a toda velocidad en el plasma, para que suba la densidad en cualquier punto del plasma,
que es un alimentador de plasma, ¿vale? El hidrógeno, para que sea sólido, tengo que bajarlo a 4 Kelvin, a 200, ¿cómo es? O sea, casi 0 absoluto. Claro, exacto, 4 grados Kelvin, ¿vale? Porque si no, por encima del cero absoluto, ¿vale? Madre. 268 menos 200. Brutal. Claro, entonces lo hacemos con helio líquido. El helio líquido enfría mucho, hacemos esa pastilla y cuando llega el plasma lo que hacemos es inyectarla a toda velocidad dentro del plasma y ahí subimos la densidad del este. ¿Y por qué se desarrolla este sistema? Ahora cojo esto. ¿Por qué se desarrolla este sistema? Este tiene mucha importancia en los plasmas grandes de reactores. Porque los plasmas de reactores tienen la temperatura y la densidad muy pronto, cuando te adentras en el plasma, es muy alta, de cientos de millones de grados. Entonces, el combustible que se está quemando en el centro, ¿vale? El deuterio y tritio se va a quemar en el centro, hay que reponerlo. Y no pasa, y si tú echas gas, no entra, se queda en el borde. Entonces necesitas una inyección de pastillas de deuterio y tritio en un futuro. Atravesar esa barrera de temperatura tan alta y que pueda depositar el combustible en el centro, ¿vale? Nosotros aquí lo estamos experimentando con hidrógeno, no con deuterio y tritio, ¿vale? Sí, bueno, en esta campaña vamos a hacerlo con deuterio también, vamos a empezar a probar cosas, ¿vale? Entonces esto es un alimentador de plasma, es como reponer el combustible, ¿vale? Se llama inyección de pellets. Bueno, hay muchísimos... O sea, es como que hay varios equipos, o sea, hay muchos equipos conectados, ¿no?, al TJ2 y cada uno tiene su área de experimentos, su función respecto al... Vale. O sea, con unos analizáis cosas, bueno, con todos analizáis, pero uno está inyectando, claro, sí, una tal. ¿no? Y entonces luego comparas con otras máquinas, con lo que pasa con esto mismo, con la inyección, por ejemplo, de pellets en otras máquinas. En otras máquinas, y luego para poder ver, para llegar a conclusiones de qué está pasando, ¿no? De qué está pasando y qué se puede hacer para futuros reactores. O sea, la pregunta siempre es esa, ¿no? ¿Y esto de qué aporta a futuros reactores? Vale. Bueno, por ejemplo, esta es la salida del otro inyector de partículas pesadas, ¿vale? Que entra por ahí, el plasma en este caso está al otro lado, ¿vale? Está de allí, sale, y aquí con potentes placas de campos eléctricos la voy dirigiendo aquí o aquí. Y aquí al final recojo la señal en unas plaquitas que vienen como... Estos son los iones que has mandado desde arriba, vale. Sí, se recogen aquí. Y traen información muy valiosa, pero al final recojo nanoamperios, o sea que tengo que tener un sistema muy limpio eléctricamente, sí, muy fino, ¿vale? Y con alto vacío, porque todo esto, yo no puedo abrir el TJ2, yo no puedo conectarme a TJ2 si no tengo mejor vacío que el que hay dentro, ¿vale? Porque solo queremos el hidrógeno, es que es el problema de la fusión, uno de los problemas, que manejamos el elemento más ligero de la naturaleza, que es el hidrógeno. Que se puede ir por cualquier lado, ¿no? Claro, entonces, o si dejas que entre la atmósfera, tienes de todo, tienes nitrógeno, CO2... Se te llena enseguida otra cosa. Agua, entonces tienes que tener alto vacío, ¿vale? Es uno de los problemas de la fusión. Mantener el alto vacío entiendo que es también energéticamente, o sea, es claro, costoso en general. Muy costoso. Ves, todo lo que escuchas son bombas de vacío, ¿vale? Y tienen que estar siempre, aunque no haya plasmas ahora, no tenemos sí, experimentos, continuamente tienen que estar, porque si no enseguida se llena de agua, las paredes, se meten las paredes, es muy difícil. ¿El agua de dónde viene? Bueno, el agua, porque entra hidrógeno, entra oxígeno y al final se condensa bueno, de todo, ¿vale? Y bueno, porque en el aire hay agua, o sea que... Sí, vapor de agua. Y bueno, todo lo que tenemos en él. Porque en realidad nosotros ahí dentro tenemos muy pocas partículas, tenemos 1 millón de veces menos partículas que la que hay en el aire. Y con eso experimentamos, o sea, claro, son muy pocas partículas, por eso estamos a cientos de millones de grados. Pero los grados no son como el termómetro que nos ponemos, ¿no? Sí, sino que es la energía de cada partícula, el promedio de energía de cada partícula. Sí, porque la densidad es bajísima. Bajísima, ¿vale? Hay muy pocas partículas. Entonces, claro, tampoco es peligrosa, porque cuando tú quitas el campo eléctrico, el campo magnético, esos gases que se va por las bombas de vacío, ¿vale? No hay posibilidad de reacción en cadena. Abajo están como un gran microondas que van rebotando, o sea, aquí... Cuando hay experimentos no hay nadie aquí dentro, ¿vale? Esto está totalmente cerrado. Entonces vienen microondas por la parte de abajo, suben aquí, entran ahí y van a buscar los electrones, calientan los electrones, ¿vale? Es como el microondas de casa, va buscando una partícula que vibra a la misma frecuencia que
que esa onda que yo que estoy mandando muy energética. El microondas de casa tiene la frecuencia de vibración de las moléculas de agua. Es una onda muy energética que tiene la misma frecuencia de las moléculas. Y por eso, como todos los alimentos tienen agua, pues calientan a través de eso, ¿vale? Pues esto es lo mismo, pero con la frecuencia de giro de los electrones alrededor del campo magnético, que está muy bien calculada, porque el campo magnético lo conozco y sé cuál es esa. El plasma va por ahí, ¿vale? Y estas son las gomas de refrigeración de las bobinas, para que no se calienten. Estos son sondas que penetran en el plasma y estos son los inyectores de partículas. Eso de ahí es el final de un láser que atraviesa el plasma y que también nos da información de la densidad y la temperatura. Al final siempre queremos conseguir mucha densidad, mucha temperatura y mucho tiempo que estén ahí las partículas para que se fusionen.